¿Saben cuál fue uno de los utensilios más útiles y antiguos de la historia de la humanidad? El hacha. Ya la vieron. No vale. El hacha fue una herramienta fundamental, no solo para el desarrollo, de la humanidad, sino para la supervivencia. Con la hacha se cortaba la leña, se hacía el fuego, se cazaban los animales. La hacha fue verdaderamente un utensilio importantísimo. Pero podía ser también un arma letal, tal como esta, el hacha del siglo XXI. ¿Este objeto es útil? Sí. ¿Fundamental? Sí. A veces te puede salvar la vida, pero se puede convertir en un arma letal. ¿Y por qué acabo de hacer este ejemplo del hacha? Porque uno de los científicos más importantes del siglo pasado, quizá el más importante, el premio Nobel Albert Einstein, un día, estamos en 1917, escribió a un amigo suyo, se llamaba Dr. Selger, muy entusiasta del progreso, de la ciencia, de la tecnología. Escribió esta carta y le dijo, sí, la ciencia es importante, la tecnología fundamental, pero cuidado, porque se puede convertir en un Axt, en alemán, hacha, en las manos de un pathologischen Verbrecher, de un criminal patológico. Por lo tanto, el problema no es el uso, sino el abuso del utilizo de este objeto. Y hay un abuso, hay un fenómeno de abuso, sí, incluso tiene un nombre. Se llama nomofobia. Esta palabra es formada por dos términos, fobia, que en griego significa miedo, ansiedad. Nomo, que no es griego, porque nomos en griego significa ley, no es miedo de la ley, sino nomo es la abreviación de una expresión inglés, no mobile phone. Es decir, la ansiedad de no tener a disposición un smartphone, un celular, o no estar conectado a internet, etc. Este término se acuñó en el 2008 en Inglaterra, cuando este señor, que se llama Stuart Fox Mills, era director del Correo Británico, Post Office, se dio cuenta que los ingleses tenían un problema con este objeto. ¿Qué hizo? Encargó a una sociedad que se llama YouGov para que profundizara este tema, este fenómeno. La sociedad lo hizo y resultó que el 53% de los ingleses tenían este problema. Y empecemos por una pregunta. ¿Cuántos de estos objetos hay en el mundo? Se empezó en el 2016 con 3.668 millones de smartphones. Se llegó al 2023 con 6.840 millones de celulares. Ahora la tendencia interesante. Llegar al 2026, que sería el año próximo, con 7.500 millones de smartphones. Casi todos los habitantes de la Tierra. Cuando preguntaron y aquí hay un primer problema. Este es un objeto que por primera vez en la historia de la humanidad le gusta a todos. Hombres, mujeres, blancos, negros, jóvenes, adultos. No hay ningún objeto que
guste a todos de esta manera. Y cuando preguntaron a Mr. Cook, que es el CEO de Apple, cuál era la meta, el objetivo de su empresa, él dijo muy tranquilamente que cada habitante de la Tierra tenga un smartphone. Nos faltan 1.000 millones de personas. Lo vamos a dar a todos. Hoy el Internet, la red, está a donde quiera. No hay un lugar en la Tierra donde no hay conexión o red. De hecho, hay más conexiones celulares de habitantes. En México falta poco. Hay 131 millones de personas y 127 millones de conexiones celulares. ¿Y cuánto pasa conectado a Internet un mexicano cada día? ¿Cuánto tiempo? 7 horas y 32 minutos. ¿Y qué hace por 7 horas y 32 minutos? Por la mayoría del tiempo, el 69 busca informaciones sustancialmente inútiles para un uso inteligente o útil, trabajo, estudio, educación. Estamos alrededor del 37-36%. Y por lo que se refiere a las redes sociales, son 93 millones los mexicanos que lo utilizan y domina WhatsApp, sigue Facebook. ¿Y cuál es la razón principal? Estar en contacto con amigos y parientes y familiares. Ahora, todo esto, escuchen muy bien, queridos padres, va a afectar, en primer lugar, los jóvenes. Y cuando digo jóvenes, ¿a qué me refiero? A los que tienen menos de... ¿Saben cuándo termina el proceso de formación del cerebro humano? ¿A qué edad se puede decir que ya está definitivamente? No. De 35 ahí. ¿Quién lo dijo? Sí, 21. Hasta los años 90 se pensaba que el cerebro de un adolescente ya fuera estructurado. No, gracias a la resonancia magnética se descubrió que para llegar a todo azul de verde hay que esperar 21 años. ¿Y sabes qué significa esto? Que todo lo que afecta 17, 15, 14, 7, 4 años afecta el proceso del desarrollo del cerebro y el cerebro. El peor país desde este punto de vista es España, en todo el mundo. Empezaron en el 2012 a ser triturados y miren estos datos que remontan antes de la pandemia, en el 2018. La situación era la siguiente en España. El 25% de los niños hasta 10 años tenían un celular. 50% 11, 72, 12, etc. Ahora, después del COVID, la situación es 100%. ¿Desde cuándo? Desde cero. Los utilizan como un chupón. Y están estudiando los efectos, sobre todo por lo que se refiere a la luz azul. Escuchen con mucha atención lo que dijo el profesor Calderón Castro, uno de los más expertos en este sector. ¡Ey! Madre, ¿qué pasa aquí? ¿No? Un dispositivo digital de pantalla, sea tablet o sea móvil, estamos creando un perjuicio y si no lo tenemos puede entrar. Si tiene, no, y cambio de busco.
infante pero no parte subito. Sí. no tiene menos de 14 años, regalar un dispositivo digital de pantalla, sea tablet o sea móvil, estamos creando un perjuicio y, si no lo medimos, puede ser grave. El primer efecto es un cambio de humor brusco. Niños que han tenido una infancia más o menos normal, aparece una tablet o un móvil en su vida, dejan el juego y comienzan a ser más agresivos hacia el entorno, seguro que más agresivos hacia sus padres, pierden la capacidad de juego y por tanto pierden empatía, cambia mucho el humor. Punto 1. Punto 2. Dificultades para conciliar el sueño. Las tablets y los móviles, como emiten un tipo de luz que se llama luz azul, tienen un efecto similar al de la cafeína en el sistema nervioso y hace que aumente los tiempos de vigilia. Por tanto, los niños están tardando más en conciliar el sueño, duermen menos y, consecuentemente, tienen menos atención. Porque lo que más afecta a la atención es la falta de sueño. Al margen de que, además, la luz azul... Atentos. Tienen un nivel de estimulación a nivel del sistema nervioso tan alto que el niño va a preferir Atentos. ese tipo de luz para mantener la atención. De tal forma que cuando el niño esté delante del cursor, como el cursor no emite luz azul, le va a costar atenderse y va a estar a otras cosas y se va a distraer con mucha más facilidad. Las tablets y los móviles están provocando déficit de atención y hiperactividad. ¿Saben qué es el déficit de atención con hiperactividad? ¿Qué? Es un trastorno mental. El DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, lo define como una patología psiquiátrica. Estamos creando una generación de psicopáticos, pero a los padres no les importa. No pasa nada, va todo bien. Nosotros los adultos dormimos sobre todo para descansar. Los jóvenes hasta 21 años no. La función principal del sueño no es descansar, es esta: neurogénesis, producir neuronas. Si tú quitas el sueño o tras esto hay una hiperestimulación, los niños, los jóvenes, no producen neuronas. También el tema del miedo es un problema. ¿Cómo funciona el cerebro? Si alguien me apunta una pistola, la amígdala, este núcleo del miedo, dice alarma, alarma, cuidado, peligro. Luego el hipocampo evalúa, no, es una broma, no, es realidad. Y la corteza cerebral toma una decisión. Me quedo, reacciono, escapo. Cuando hay una hiperestimulación de la amígdala, una vez, dos veces, tres veces, a través de esto, el sistema se altera. Y los jóvenes perciben una sensación de miedo cuando no hay una situación de peligro. Estamos generando una generación de miedosos, de gente que tiene crisis de pánico. Pero a los padres no importa. Ahora, todo esto no es una exageración, un alarmismo, terrorismo psicológico. Lamentablemente no. Y hay hechos que pueden probarlo. Por ejemplo, en el 2021, en Italia, el Senado de la República Italiana, la séptima comisión permanente del Senado, decidió lanzar una investigación parlamentaria. ¿Qué hicieron los senadores? Escucharon a psiquiatras, psicólogos, pedagogos, grafólogos, etc. Y al final redactaron un documento. Esto. El documento final, el 9 de junio del 2021. Y un documento muy importante, muy bien redactado desde el punto de vista científico. ¿Y qué dice? Entre otras, hay daños físicos,
miopía, obesidad, hipertensión, trastornos musculoesqueléticos, diabetes. Y hay daños psicológicos, adicción, alienación, depresión, irascibilidad, agresión, insomnio, insatisfacción, disminución de la empatía. Pero lo más preocupante es la pérdida progresiva de las facultades mentales esenciales, las facultades que durante milenios han representado lo que sumariamente llamamos inteligencia, es decir, la capacidad de concentración, la memoria, el espíritu crítico, la adaptabilidad, la capacidad dialéctica. Son los efectos que produce el uso, que en la mayoría de los casos solo puede degenerar en abuso, de smartphones y videojuegos produce sobre los más jóvenes. Nada más que cocaína, implicaciones idénticas, químicas, neurológicas, biológicas y psicológicas. Esto es lo que afirman la mayoría de los neurólogos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, grafólogos y miembros de la fuerza del orden, cada uno desde su propio punto de vista científico. Un cuadro objetivamente alarmante, también porque evidentemente está destinado a empeorar. Dicen prácticamente que se está atrofizando el cerebro. En términos técnicos, se reduce la neuroplasticidad, es decir, el desarrollo de las áreas cerebrales responsables de las funciones individuales. Un efecto análogo se registra en los niños cuya corporeidad ha sido limitada. De hecho, atentos, en los primeros años de vida, el conocimiento de sí mismo y del mundo pasa por los 5 sentidos, solicitando principalmente la vista, infrautilizando los otros 4 sentidos, impide el desarrollo armónico y completo del conocimiento. Esto es lo que le ocurre a los niños que pasan demasiado tiempo frente a la pantalla de un iPad o similar. Por todo ello, no es exagerado decir que la tecnología digital está descerebrando a las nuevas generaciones, un fenómeno destinado a caracterizar a la clase dominante de mañana. Pero los senadores no se limitaron a tomar una fotografía del problema, sino avanzaron algunas propuestas. Resignarse a lo que está pasando sería culpable. Pretender no saber el daño que el abuso de la tecnología digital está causando a los estudiantes y jóvenes en general sería hipócrita. Como padres, y más aún como legisladores, sentimos el deber de denunciar el problema, instando al Parlamento y al Gobierno a identificar posibles medidas correctoras. Hagamos algunas hipótesis. Desalentar el uso de teléfonos inteligentes y videojuegos para niños menores de 14 años. Hacer vinculante la prohibición de registro en redes sociales para menores de 13 años. Prever la obligación de instalar aplicaciones de control parental y la inhibición del acceso a sitios para adultos en los teléfonos móviles de los menores. Promover el reconocimiento de quien frecuenta la web. Prohibir el acceso de teléfonos inteligentes en las aulas. Educar a los estudiantes sobre los riesgos asociados con el abuso de dispositivos digitales y la navegación web. Interpretar con equilibrio y espíritu crítico la tendencia epocal a sobreestimar los beneficios de lo digital aplicado a la docencia. Y, escuchen, fomentar la lectura en papel y la escritura a mano en las escuelas y el ejercicio de la memoria. Algo que ya se está haciendo en el norte de Europa. En Suecia, por ejemplo, ya regresaron a papel y pluma. Yo soy una persona observadora, me gusta mirar la realidad alrededor de mí. Hace poco tiempo estaba en Milán, en el aeropuerto de Malpensa, esperando un vuelo, y vi una escena. Dije, no, hay que sacar una foto. Esta es una mamá con 3 hijas de Suecia. Ya entienden lo que me impactó. El marido de la señora, el padre de las 3 chicas, estaba detrás de mí, estaba llevando el desayuno, y me preguntó por qué yo saqué la foto. Le expliqué la motivación y él me dijo, sí, sabes,
las dos hijas adolescentes ya la perdimos totalmente. La chica no, porque en la escuela regresaron papel y pluma. Es interesante porque el condicionamiento del colegio es más fuerte que lo de las hermanas. Esta es una imagen que nos da una esperanza. Sí, lamentablemente no sabemos aprender de los errores de los demás. Hay que chocar, ¡pum!, la cabeza contra el muro y tarde o temprano, también aquí en México, se regresará a esto. Hay otro problema importante. La relación entre los adolescentes. No saben qué decir cuando hablan físicamente y sobre todo no saben leer el lenguaje no verbal, la cara de interés, de curiosidad, de molestia, de miedo. Este tema lo abordó un académico norteamericano, el profesor Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford, en este libro Varón desconectado, porque afecta más a los varones que a las mujeres, y dice esto, no saben de qué hablar entre ellos. Escuchen. Know what to do, especially one-on-one opposite sex. They don't know the language of face contact, the nonverbal and verbal set of rules that enable you to comfortably talk to somebody else, listen to somebody else. No es cosa de broma. ¿Sabes cuál es el elemento que permite la relación con una persona? ¿Cuál es? Es decir, el rostro. ¿Quién dijo el rostro? El rostro, la cara. Yo no puedo tener una relación con alguien que no tiene una cara. Como dijo el gran filósofo francés Levinas, la cara es la epifanía del otro. Un hombre, un ser humano, es un ser humano cuando se da cuenta que tiene un rostro y busca un rostro. Y esto lo entendimos muy bien hace poco, cuando tuvimos que cubrir el rostro. A mí me pasó. Yo estaba caminando en mi ciudad, en Italia, en la calle principal, encontré a un hombre que me saludó con mucho cariño. Yo no lo reconocí y le pedí que se identificara. Bajó la mascarilla y entendí quién era y contesté. Porque en mi ciudad la gente caminaba de esta manera. Tú no puedes tener una relación con alguien que no tiene un rostro. Y aprendimos la sabiduría de los antiguos clásicos. Por ejemplo, Cicerón, que a pesar de que fue el jurista más grande de la historia de la humanidad, fue también un hombre muy inteligente. ¿Y sabes qué dijo? El que llaman rostro, que distingue el ser humano del animal. El animal no tiene un rostro. Indicat mores, dice quién tú eres, tu identidad te identifica. Y para entender la importancia del rostro, piensen en Dios, el Dios cristiano. Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, sí. Pero para hacerse conocer del hombre, tuvo que tener un rostro. Sin este rostro, Dios sería una entidad metafísica, abstracta, que no se puede conocer, que no se puede encontrar. Y la búsqueda del rostro es lo que hace un ser humano desde que nace hasta que muere. ¿El rostro de quién buscan los ojos de este recién nacido? ¿El director del hospital? ¿Qué? La mamá. Y esta búsqueda sigue toda la vida. Luego, el hijo buscará el rostro de los padres. El enamorado buscará el rostro de la enamorada. El discípulo buscará el rostro del maestro. El moribundo, en su cama de muerte, buscará el rostro de sus familiares por última vez antes de cerrar los ojos definitivamente, eternamente. También es un problema de libertad. ¿Saben cómo los antiguos griegos llamaban a los esclavos? Aprosopoi, los sin rostro. A significa sin, prosopos significa rostro. ¿Y por qué? Porque no tenían identidad, no tenían dignidad
no tenían libertad, eran objetos en las manos de los dueños. También los leprosos se alejaban de la ciudad porque no tenían rostro. Y tú no puedes tener una relación con quien no tiene un rostro. Este fenómeno que llamamos nomofobia nos está afectando también desde un punto de vista físico, estructural, ¿sí? En los próximos años ustedes escucharán más y más este término, text-neck syndrome, que es la síndrome del cuello de texto. No ríen, porque yo me hice medir, estoy aquí, de entre 15 y 30. Y si esto puede afectar a un anciano señor de 64 años como yo, imagínate un joven. Joven. ¿Saben que en Japón hay este problema, ¿no? Fenómeno de los jóvenes que se cierran en casa 24 horas, no salen? Mira qué pasó a este joven. Ya no se puede operar. También hay otro problema grave. La radiación de las ondas electromagnéticas. Escuchen. Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, lleva décadas intentando concienciar a la ciudadanía y a los responsables políticos de los riesgos innecesarios que asumimos a diario. Y siempre lleva consigo los medidores de ondas y campos para convencer a negacionistas y escépticos. Todo parte de la base de que queramos dormir blanco de radiación, y sin radiación. Pues no debemos tener un teléfono digital en la cabecera de la cama. Evidentemente, nada de móviles conectados a internet al lado de la cabecera de la cama. Y, por supuesto, mi router, mi base de teléfono inalámbrico, eso no debe caber nada. Venimos con Enrique y con la ayuda de Antonio Pérez, un especialista en análisis de ondas, las radiaciones en la cabecera de una cama con varios aparatos conectados. Y lo comparamos con las radiaciones en el centro y en los pies de la misma. La diferencia es notable. Una persona que estuviera aquí encima tendría que meter este campo eléctrico. Pero si se aleja un poco, pues ya que el campo eléctrico disminuye, no desaparece. Pero si nos acercamos, por ejemplo, a un móvil cargándose, vemos que los valores pasan de 500 voltios. Pero la palma se la lleva la base del teléfono inalámbrico. Si no es imprescindible, no debe estar nunca en el dormitorio. Desenchufada, nuestro chivato deja de guiar. Hay una institución pública de sanidad en Italia que dio 10 consejos sobre cómo utilizar el celular por lo que se refiere a esta radiación. Y si quieren hacer un uso inteligente, pueden sacar un video porque son muy interesantes. Los niños no deben usar teléfonos inteligentes, tabletas ni teléfonos inalámbricos. Estos dispositivos deben mantenerse en ya que sus cuerpos, aún en desarrollo, absorben más radiación electromagnética que los adultos. Para ver videos es mejor descargarlos localmente y configurar el dispositivo en modo avión, mientras que para llamadas es preferible el altavoz. Evite sostener el celular cerca del cuerpo. Evite los bolsillos de los pantalones y las camisas. No se duerma con el celular encendido demasiado cerca de la cabeza. Si es absolutamente necesario guardarlo en la habitación, es mejor activar el modo avión y colocar el dispositivo a más de 1 metro de distancia. Prefiero la línea fija, que no genera radiación electromagnética. Evite hacer llamadas con señal débil. Menos barras de señal significan más radiación, ya que el celular aumentará su potencia para seguir prestando servicio al cliente. Al desplazarse, ya sea en coche o en tren, su teléfono móvil emite más radiación, porque al pasar de una celda a otra, su recepción también varía, lo que resulta en una disminución o aumento de la intensidad de la señal. Además, en un coche se produce el efecto jaula de Faraday. La radiación emitida por los teléfonos móviles dentro del coche queda retenida por la jaula de hierro, impidiendo que escape. Al intentar conectarse con su teléfono móvil, emite más radiación. Es mejor mantenerlo alejado de la cabeza hasta que responda.
Utilice auriculares con cable, altavoz o envíe mensajes de texto siempre que sea posible. Mantenga las llamadas cortas, de menos de 5 minutos, y alterne entre oídos. Siempre que sea posible, apague la conexión Wi-Fi de su módem y utilice la conexión por cable con más frecuencia. En el caso del Wi-Fi, manténgase a más de 1 metro del módem al cargar y descargar. La contaminación electromagnética desaparece simplemente. Apagar el teléfono. Si esto, como acabamos de ver, hace daño desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicológico, incluso desde el punto de vista físico, ¿por qué los padres dan así como si fuera nada? En Italia este es el regalo de la primera comunión. Pero yo quisiera que ustedes llevaran a su casa esta imagen. De verde a azul. Para llegar al azul, es decir, para que el cerebro se puede considerar estructurado, hay que esperar 21 años. Repito, todo lo que afecta 17, 15, 8, 4 años, afecta el proceso de desarrollo del cerebro humano. Y en realidad todo esto no está cambiando el cerebro. Escuchen, por favor, con mucha atención este video. Estamos utilizando Internet, más se reconfigura nuestro cerebro para ser distraído y para seguir respondiendo a sus estímulos. Pero es que ahí no acaba la cosa, porque como ya sabrás, Internet es altamente adictivo, porque su uso genera niveles muy altos de dopamina en nuestro cerebro. Y esta dopamina nos hace sentir placer en el momento de usar Internet. Pero cuando dejamos de usarlo, ya no tenemos ganas de hacer nada más. Y pronto regresa a nosotros ese deseo de volver a distraernos con Internet y su fuente inagotable de contenidos novedosos y de entretenimiento. Y con cada uso que hacemos, esta dependencia con Internet y sus distracciones crece y crece hasta que desarrollamos una adicción. El problema con Internet es que muchas de las grandes empresas que operan online, como plataformas de contenidos, páginas de noticias, páginas de pornografía, juegos online y redes sociales, se están aprovechando de esta vulnerabilidad que tiene el cerebro humano para generar adicción en nosotros y que pasemos cada vez más y más tiempo en sus plataformas, productos y servicios, aunque eso signifique perjudicar la mente y la vida de millones de personas. Podemos decir que Internet y la dopamina que su uso genera en nosotros se ha convertido en una droga digital, una cocaína invisible que está creando una generación de tecnoadictos. Y la adicción a Internet no es cosa de broma, tiene consecuencias reales en tu cerebro, en tu salud, en tu productividad y en tu vida. Como se ha comprobado en los estudios sobre los efectos de la adicción a Internet, una de las consecuencias de esta adicción es la inhibición y el deterioro del córtex prefrontal, el cual se encarga de las funciones ejecutivas como la planificación, establecer metas, la toma de decisiones, el inicio y el mantenimiento de la acción, la concentración y el control de la conducta y los impulsos, y también juega un papel importante en la fijación de la atención y la memoria, en la imaginación y la creatividad, y en la motivación que tienes para alcanzar tus metas. Es decir, el trabajo del córtex prefrontal es que hagas las cosas difíciles como estudiar, aprender y trabajar. Y son estas cosas las que te llevarán a conseguir tus metas de largo plazo y a progresar en tu vida. Pues bien, la adicción a Internet hace que tu córtex prefrontal no funcione como debería. Y por eso cada vez te cuesta más controlar tus impulsos y haces un uso excesivo de Internet, a pesar de que sabes que no es bueno para ti. Pierdes tu interés por otras actividades, tienes menos fuerza de voluntad, menos disciplina y menos motivación, procrastinas más y no eres productivo. Y a mayor sea esta adicción, más profundos son los cambios en el cerebro y más evidentes son sus consecuencias en nuestro comportamiento. Este es un pez que se muerde la cola, porque a más dependas de Internet y más horas pases enganchado a sus informaciones y estímulos, más influencia y poder estarás trasladando de tu córtex prefrontal
a la parte primitiva de tu cerebro que te pide más y más dopamina de Internet. Y esto te hace a su vez más dependiente y adicto a Internet. Y repito, si esto hace daños desde el punto de vista mental, psicológico, social, físico, ¿por qué los padres lo dan? Porque no saben educar. Es un problema de educación. No saben decir ni un solo no. Hay padres incluso que se vantan que a sus hijos no le falta nada, que es una idiotez. Como dijo un gran psichiatra italiano, il professor Paolo Crepè. Il dottore mi dice: guarda che io non ho fatto mai mancare niente a mio figlio, esprime la sua totale idiozia. Perché il compito di un genitore è far mancare qualcosa. Perché se non ti manca niente, che ti serve la curiosità, che ti serve l'ingegno, che ti serve il talento, che ti serve tutto quello che abbiamo, in questa scatola magica? Non ti serve niente, ¿no? ¿A qué te sirve? Y estamos creando una generación de cristal. Este es un término que acuñó una psicóloga española, Montserrat Nebrera, y describe de esta manera los jóvenes de la generación de cristal. Son frágiles, inestables o inseguros. Pueden llegar a tener poca tolerancia a la crítica, al rechazo y la frustración. Uno de los factores determinantes en la fragilidad de esta generación tiene que ver con su predecesora y la forma en la que fueron criados por ellos. Y es que la poca tolerancia a la frustración y el carácter de cristal responde a un estilo de crianza sobreprotector. Es en consecuencia de que son criados por personas que vivieron épocas de carencia y han trabajado por darle todo para que no le falte nada, como a ellos en su momento. Esto es un problema porque los padres tienen no la grave responsabilidad, sino la gravísima responsabilidad. ¿Sabes dónde se encuentra esta definición de gravísima responsabilidad, no grave? Escuchen. Mucho que es un documento antiguo, es de San Juan Pablo II, Familiares Consorcio, que tú lo conoces muy bien. Y en el número 14, lo tengo grabado aquí como escrito, como la estatua de Moisés, dice: los padres, por ser los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. Fíjate, no es una opción. No es si quiero, si me parece, si estoy de acuerdo, no, es una gravísima responsabilidad. Y Leslie, el día que nos toque nuestro juicio personal, primero nos van a pedir cuentas de nuestras propias acciones, pero inmediatamente va a venir la cuenta sobre el esposo, la esposa y la prole. O sea que es un asunto de juicio y hay que tener ya claramente de que tenemos que rendir una buena cuenta porque nos van a pedir cuenta de esto, ¿verdad? Cómo los padres tienen esta gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole, ¿verdad? Y hay que explicar a los hijos que hay límites y los límites son necesarios, fundamentales, como decía un gran filósofo francés católico, Gustave Thibon, en un libro que lamentablemente no hay traducción en español, Regreso al Real. Y escuchen qué dice. Lo que más extrañamos es el sentido y el respeto por nuestros límites. Nuestros límites están entrañados en nuestra profundidad, nuestra riqueza y nuestra vida. Existimos, respiramos a través de ellos. Cuando los rompemos, creemos enriquecernos y no hacemos más que perdernos. Nuestros límites son los custodios de nuestra fuerza y de nuestra unidad. Atentos. Vivimos dentro de nuestros límites como la sangre en la arteria. La pared de la arteria no es una prisión para la sangre. Y abrir la arteria no significa liberar la sangre, significa morir. Interesante esta metáfora entre la arteria y la sangre. Hay que explicarlo, que algunos límites
son necesarios. Y digo, queridos padres, benditos padres, hagan por lo menos lo que hacen con sus hijos los que inventaron esto. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Bill Gates, Steve Jobs, Ewan Williams, una de las mentes más brillantes de la informática norteamericana, Sundar Pichai de Google, Chris Anderson de Trebe Robotics. ¿Qué hacen? Primero, no lo hacen ni siquiera ver, no tocar, ver un celular hasta 14 años. Después de 14 años, lo dan con reglas estrechas, solo algunas horas al día, determinadas modalidades, y algunas redes sociales como Instagram, TikTok, después de 18, con la mayor edad. Y cuidado, no son hipócritas, No. Lo dicen de todos los idiomas, lo explican muy bien. Si alguno de ustedes habla inglés, por ejemplo, hay que leer esta maravillosa entrevista que dio al diario inglés Mirror el 21 de abril del 2017, Bill Gates, explicando por qué no lo debes dar antes de 14, cómo después 14, etc. Pero mejor que esta, quizás otra entrevista que dio al diario New York Times el 10 de septiembre de 2014, Steve Jobs, antes de morir. Y el título dice, Steve Jobs fue el padre menos tecnológico del mundo. Y interesante la entrevista porque el periodista dice que cuando llegó a casa de Bill Gates pensaba entrar en un museo de nerd, ¿no? No encontró ni siquiera un aparato tecnológico de ningún tipo. Solo, ¿sabes qué? Un montón de libros de papel. Y en la entrevista contaba Steve Jobs que él siempre tomó una decisión. Comer con sus hijos, una vez. Almorzar con sus hijos. Siempre lo hizo. Aunque se encontrara en muchos lugares, siempre. ¿Y qué hacían? Hablaban en la mesa de los libros que sus hijos leían. Otra entrevista muy interesante, siempre publicada por el New York Times, es esta del 20 de mayo del 2017 de Williams. Entonces, lo dicen. Son los padres que no leen. No le interesa, no le importa, no pasa nada. Está todo bien. ¿Y por qué explican algunas redes sociales después de 18 años? ¿Por qué explican que estas redes sociales son planeadas, proyectadas, pensadas y realizadas según el principio de ludopatía? Técnicamente se llama recompensa variable intermitente, juego de azar, gambling. Y hay un estudio del Guardian muy interesante que explica, ¿no? Y también, sí, exactamente como las máquinas tragaperras. Se llama bucle lúdico. Es la idea de que cuando te involucres en una experiencia adictiva, como jugar a las máquinas tragaperras, entras en ese estado de tranquilidad donde simplemente sigues haciendo las cosas una y otra vez. Simplemente se convierte en el estado cómodo para ti. No te detienes hasta que algo te sacude de este estado. Y ¿saben que hay padres, parece algo imposible, pues así, que no saben el escándalo internacional que pasó el año pasado con TikTok? No lo saben. Yo entiendo que es increíble, pero no lo saben. En un proceso, porque demandaron la sociedad china que gestiona TikTok, salió que hay 30 páginas de documentos internos de TikTok que estaban perfectamente conscientes que hay una dependencia de
de máquina tragaperras dentro de una hora. No, sabemos exactamente el tiempo. Just after 35 minutes. 35 minutos y tú tienes una adicción de juego de azar. Fueron 12 estados de Estados Unidos, incluso estado de New York y California, demandaron, y en este juicio se descubrió que con correos electrónicos, estudios, cartas, estaban perfectamente conscientes que, pero los padres no leen, no saben, no se informan, no le importa. Y este objeto, este fenómeno, mejor dicho, de la nomofobia, está lamentablemente afectando también las familias, está destruyendo la familia. La imagen que tenemos en Italia, en Europa en general, de familia, sobre todo después de la cena, es esta. Cada uno con su aparato, cuando están juntos, no cada uno en su casa. Y hay otra escena peor. Cuando comen, ¿saben cuál es el elemento más negativo de esta imagen? Me lo dijo un psicólogo argentino que vamos a escuchar. La falta de mirada. El niño busca la mirada de los padres y no lo miran. Escuchen porque es importante. La cena familiar, que se achicó el tiempo, el que termina se levanta y que está perjudicado por el celular también. Sin dudas, ya venía golpeado por la televisión, pero en la televisión por lo menos todos veían la misma cosa y se podía comentar, era uno más. Ahora no, cada uno tiene su compartimento y bueno, la mesa familiar deja de desarrollar. ¡Atentos! No importa tanto el hecho de la ceremonia, sino la cuestión de la interacción, cómo los celulares nos inhiben, y los chicos lo están diciendo, inhiben la mirada que hace que el otro se sienta ser persona. Los ninguneamos a los chicos cuando no los miramos. Quienes somos papás adictos al celular, ¿qué tenemos que hacer? Deja la adicción de lado. ¿Han entendido bien? Los niños en terapia dicen que lo que falta es la mirada, que hace que uno se sienta persona. Ma los padres, no importa. Está todo bien, no pasa nada. Hay otro neologismo, hablando de palabras nuevas. Zombie. Levante la mano quien de ustedes sabe qué significa zombie. Alice. No, es bastante smart. Zombie es un término que incluso fue elegido por una editorial alemana como palabra joven del año 2015. Este término se forma al abreviar smartphone y zombie y retrata a esos personajes que avanzan lenta y caprichosamente por la calle sin prestar atención a lo que les rodea porque van pendientes únicamente de su modo. Este es zombie. Este fenómeno se está difundiendo sobre todo en el norte de Europa y el problema es cuando se cruza la calle y están poniendo algunas medidas como esta. Pone una luz, ¿no?, roja o verde de manera que el zombie se pueda dar cuenta. No ríen porque en el norte de Italia, donde se habla alemán, adoptaron otras medidas como esta. Un poste acolchonado donde normalmente chocan los... No hay que reír. Y un cartel que explica, cuidado, zombie. Mira qué pasó a esta mujer en la ciudad de Plainfield, New Jersey, en Estados Unidos. La escena fue grabada por las cámaras de seguridad de la ciudad. El pobre obrero es el problema. Sí, nosotros, se puede reír, pero y también nosotros, pues, puede pasar también a nosotros. Hay otro problema. No leen más. No leen libros. Pero atentos. Porque leer libros es importante por dos razones. La primera es que leer te permite desarrollar una capacidad de hablar, de formular un pensamiento completo. Y saber hablar en la vida
te sirve, sí, para defender tus derechos, tu libertad. Segundo más importante, leer te desarrolla la capacidad crítica de juicio, que es la verdadera libertad, como vamos a ver en conclusión, la verdadera libertad que tenemos, la libertad de juicio de la realidad. Y esto está pasando generación tras generación. Hay un estudio que hicieron en julio del 2022 en Estados Unidos, donde se puede ver qué pasó en la generación. Estos son los boomers, baby boom como yo, que nacieron en los años 60. Luego llegó la generación X, luego los millennials, luego la generación Z, ahora se habla de generación alfa. No se lee. Pero otra vez, cómo es importante y cómo fue importante para la humanidad. Escuchen. Con la imprenta y la popularización de los libros, cada vez más gente aprendió a leer. Y esto hizo que millones de personas se pasaran horas concentradas haciendo una sola cosa. En este caso, leer un libro. Y fue esto lo que permitió que una parte importante de la población fuera capaz de llevar a cabo un aprendizaje profundo, pensar concentrados durante largo rato y manejar ideas complejas. Y gracias a esto se aceleró como nunca antes el progreso de la humanidad. Por lo tanto, gracias a los libros, nuestra atención se concentraba en una sola cosa durante mucho rato. Y esto es bueno, porque favorece el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la creatividad y la inventiva. Y esto ha sido así hasta la llegada de Internet, que de una manera imparable está acaparando toda nuestra atención y la está dispersando en múltiples fuentes de información como notificaciones, mensajes, contenidos, vídeos, imágenes, textos. Estas informaciones y los estímulos que hay en Internet están compitiendo continuamente por nuestra atención y la están dispersando. Y con ello, sin que nos demos cuenta, se está reconfigurando nuestro cerebro de una forma acelerada, pasando de un cerebro concentrado a uno distraído y de un cerebro de pensamiento profundo a uno superficial. ¿Te cuesta leer un libro sin distraerte o sin querer dejarlo a cada rato? ¿Te cuesta estudiar y recordar las cosas que aprendes? ¿Te cuesta terminar las cosas que empiezas? ¿Te cuesta ver una película de principio a fin sin mirar el móvil? ¿Procrastinas más de la cuenta? ¿Te falta motivación y has perdido interés en cosas que antes te gustaban? ¿Te cuesta trabajar en tus proyectos o en tareas que requieren dedicación y constancia? Bien, pues ahora ya sabes por qué te pasa esto. Porque el uso que has hecho de Internet y de la tecnología ha modificado tu cerebro, lo ha reconfigurado para optimizarlo para la multitarea y la distracción continua. Ahora, ¿todo esto es fruto de casualidad o es una operación de poder? Hablando de libros, siempre yo sugiero leer este libro, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que Huxley escribió en el 1931, publicó en el 32. Es un libro interesante. Huxley imagina una sociedad en este futuro muy lejano, donde el Estado crea a los individuos en laboratorio a través de la procreación artificial, que se inventó en el 1978, adelanta mucho, y el Estado decide cuánta gente tiene que nacer cada año y a qué clase pertenecer. Los individuos creados por el Estado son educados por los funcionarios del Estado, porque la familia, como lo conocimos, era abolida, prohibida. Pues, más aún,
Dice Huxley en 1931, la palabra padre y madre son prohibidas por ley. El sexo solo sirve para divertirse, gozar, porque el Estado tiene el privilegio de crear a los individuos. Y las muchachas cuando llegan a la edad de la pubertad llevan con orgullo un cinturón llamado cinturón malthusiano con la dosis diaria de antifecundativo. Y la píldora es del 1950. Si hay un accidente, ¡bam! Aborto para todos. Los ancianos nunca tienen un proceso de envejecimiento, siempre tienen un físico de 30 años. Y cuando se cansan de vivir, el Estado generosamente le da la eutanasia. Todo esto, dice Huxley en 1931, para que la gente tenga solo 3 razones para vivir: el placer, el divertimento y las compras, shopping, todos al centro comercial. Profeta o sugeridor. Pero lo más importante es que, dice Huxley, el poder se dará cuenta que para dominar, controlar y manipular a los individuos no debes utilizar la violencia y la fuerza. Porque si se usa la violencia y la fuerza, tarde o temprano la gente reacciona. Pueden pasar 70 años, como en la Unión Soviética, pero al final el poder fracasa. No, dice Huxley, el poder se dará cuenta que para dominar, controlar y manipular a los individuos se necesitan 2 criterios. Primero, tú tienes que dominar, manipular, de manera que la gente no sea consciente de ser manipulada, dominada, pero no basta, porque se puede dar cuenta. Te debe gustar. Y si te gusta, dijo, será como, dijo Huxley, un campo de concentración enorme, sin muros, sin puertas, porque los prisioneros no quieren escapar. Primero, porque no saben que son prisioneros. Segundo, porque les gusta. ¿Y qué dijo en su última conferencia antes de morir, en el 1962, en la Universidad de Berkeley, California? Que el poder creará un instrumento tecnológico para que la gente salga de la dimensión real, entre en una dimensión virtual y no piense. Y le gustará. Escuchen este pasaje de la conferencia, que es fenomenal. Today, we are pleased, I think, with the approach of what may be called the ultimate revolution, the final revolution, where a man can act directly on the mind body of his fellows. It seems to me that the nature of the ultimate revolution with which we are now faced is precisely this, that we are in process of developing a whole series of techniques which will enable the controlling oligarchies, have always existed and presumably always will exist, to get people actually to love their servitude. Sí, tienes que amar tu servidumbre. A veces las cosas pasan ante nuestros ojos y nos damos cuenta hasta que nos fijamos en la imagen, ¿no? Me pasó a mí. Hace tiempo estaba en la estación de Garibaldi, Porta Garibaldi en Milán, esperando el tren para regresar a casa, y vi a los que estaban esperando el tren conmigo alrededor. Dijo, no, hay que sacar una foto. Estos son los que esperaban el tren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego subí y la situación era esta. 1 hora y media de silencio sepulcral. Yo estaba al lado de este joven para sacar la foto. Me levanté
y nadie se dio cuenta. ¿Sabes por qué? Porque jamás quitaron su mirada de la pantalla una hora. ¿Es normal? ¿O tiene razón Huxley? Este es. El tren es un lugar privilegiado para ver lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo, hace un mes, en otro tren, en Suiza esta vez. Estaba en Suiza y vi una escena muy romántica. Una pareja que se tenía la mano muy románticamente. Dice que los suizos son fríos. No, no son fríos. ¿No? Miren cómo estos dos muchachos se tenían románticamente la mano. Una hora entera. Quizás decían, te quiero, amor, yo también. ¿Tiene sentido una hora así? Y otra escena menos divertente. Este niño de 3 años, han escuchado todo lo que hemos dicho sobre la luz azul, la radiación, etcétera, todos los daños. Así, una hora. Y la culpa no es del niño, es de la abuela, que no se da cuenta de qué estás haciendo. También aquí, en México. En enero me pasó, en Veracruz. Estaba en la misa y llega una familia. Madre, padre e hijo. Se sientan al lado. 1, 2, 3. Y digo, ma, ¿qué? Durante la misa. ¿Qué puede ser tan importante? Digo, quizás este hombre es un policía, un médico, tiene una urgencia. ¿Qué puede ser tan importante, urgente? Y, de hecho, sí, un juego. Pero no hay que reír, porque esto es lo que quiere el poder. Te quita, tú no puedes vivir la realidad. Sales en un mundo virtual. Y un hombre así es perfectamente manipulable. Hace 10 años realizaron un dibujo animado satírico. Hace 10 años la situación no era esta, era mucho mejor. Realizaron un dibujo animado para denunciar los riesgos y los peligros de esta adicción. Sí, miren este pedacito del dibujo animado. Atentos ahora, esta escena, esta escena. Esta escena hace 10 años era una exageración satírica, ¿no? Sí. Miren qué pasó el 31 de diciembre de 2023 en París, Champs-Élysées. No es exageración satírica, ya es realidad, pero a los padres no les importa. Todo normal, no pasa nada.
está todo bien. Ahora, hemos visto que un mexicano pasa al día 7 horas y 32 minutos conectado a Internet. Mas 7 horas son mucho tiempo, es mucho tiempo. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en 7 horas y media? ¿Cuántas? Leer un libro, hacer un juego inteligente que haga compañía, pero sin hacer cosas intelectuales. Tocar la guitarra, escuchar buena música, nadar, ejercicio, pasear románticamente, cocinar, ver una película divertente, estar con amigos, bailar, jardín, rezar, ir en bicicleta. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en lugar de quedarse frente a una pantalla, o peor, en un sofá? 7 horas y 30 minutos. Ahora pregunta, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente, no hay una receta mágica para todos. Cada uno de nosotros tiene que ser inteligente y responsable. Por ejemplo, si ustedes son padres, se puede hacer lo que hacen Bill Gates y compañía con sus hijos. No darlo antes de 14 y como da. Esto ya podría ser algo. Pero, ¿qué se puede hacer hoy? Es difícil quitar el celular. Hay algo que se puede hacer. ¿Conocen a Ivan Pavlov, premio Nobel, que estudió el condicionamiento y acuñó el término reflejo de Pavlov? ¿Sabes? La campanilla, el perro. Y sobre todo, después de él, Skinner, que fue un americano, que estudiaron esto, llegaron a la conclusión que para cambiar un comportamiento, tú no debes punir. La mejor manera de eliminar una conducta, la homofobia por ejemplo, consiste en reforzar una conducta incompatible con la que se quiere eliminar. Tengo que darte algo alternativo más gratificante de esto. ¿Y cómo funciona? Sí funciona. Hay muchas experiencias interesantes que puedo compartir con ustedes. En mayo, este año, me invitaron en una ciudad italiana, una pequeña ciudad, que tenía un problema enorme con los jóvenes, adicción, sobre todo sábado por la noche, adicción a droga, tragaperras, celulares, una tragedia. Algunos padres decidieron constituir una asociación, compraron una ex fábrica, una hilandería, la renovaron y decidieron el sábado por la noche organizar mesas, juegos de mesas, ajedrez y sobre todo el buraco. Piano piano llegaron, es increíble, ahora hay todos esos jóvenes que juegan. Y sobre todo el buraco, yo no lo conocía, es un juego de cartas como canastas. Y es impresionante porque este juego necesita concentración, memoria, un cálculo impresionante porque la calculadora es prohibida y estos chicos son genios. Pueden ser 153 menos 27, ¡pum! Y está funcionando. Otra cosa que me pasó, esta mujer de Milano participó en una conferencia mía y ella es dueña con su familia de muchas salas de billar en Milán. Esta es su familia y me dijo, ¿sabes qué? Ahora vamos a permitir a los jóvenes el sábado por la noche jugar. Y es impresionante porque el billar es un juego que desarrolla la concentración, el razonamiento táctico, el cálculo, la memoria, la reflexión, la coordinación motoria, el control emocional, la precisión, la intuición, la solución de los problemas y una sana competencia. Parece algo bastante abstracto, teórico, pero no, yo lo vi con mis ojos. Es impresionante, es así. La concentración de estos jóvenes, el razonamiento táctico, la coordinación motoria,
el control emocional, la reflexión y memoria y una sana competencia. Funciona. Otra cosa es que hacen algunos padres que tienen estos hijos adictos, llevan los hijos en campo, lo dejan ahí 3 días y tienen que sobrevivir, sin conexión. Y es impresionante porque cuando regresan para cogerlos, sí lo encuentran muertos pero felices y desintoxicados digitalmente. Sí, funciona. Otra cosa que están haciendo muchas familias en Italia, que parecía algo raro, pero increíblemente funciona, después de la cena, que es un momento más dramático, donde cada uno con su aparato, y juegos de mesa, se divierten. Se ve la diferencia entre familia y esta familia. Y otra cosa que hacen algunas familias, dejan el celular, el móvil, el smartphone, el viernes, van a la montaña donde no hay conexión y regresan el lunes. Si tú me dices que no puedes dejar el celular el viernes y recogerlo el lunes, tú tienes un problema. Sí, sí. El trabajo, sí, también el trabajo puede ser una adicción. Piensen en esto. Otra cosa que se puede hacer, todos conocimos la cena cuando se va a un restaurante, una pizzería, de estos chicos adictos que están, o todos así, no hablan, no dicen. Bien, ¿qué hacen algunos padres? Toman papel y matices coloradas y hacen dibujar sus hijos. Y ahora se ven en los restaurantes cenas como esta. Estos chicos que dibujan en lugar de esto. O esta, en lugar de esto. Claro que es más fácil, más cómodo, no te molesta. Pero un amigo mío, que tiene un hijo de esta edad, y hace esto, dibujar, me contó, el hijo se llama Luca. ¿Sabes qué pasó la última vez que estuvimos en el restaurante? Luca estaba dibujando y estaban otros 4 o 5 de estos niños adictos. Cuando los niños adictos se dieron cuenta que estaba otro niño dibujando, dejaron eso y se acercaron al niño y preguntaron si era posible dibujar a ellos también. ¿Qué responsabilidad tienen los padres? Porque los niños buscan esta alternativa, pero no la dan. Claro, es más cómodo, sí. ¿No te molesta? Y repito, funciona. La semana pasada estuve en Mérida, Yucatán. Di una conferencia a algunos padres, eran más, casi 100 personas, y se impactaron de una manera que cuando regresaron, ¿no? ¡Bum!, tomaron una decisión drástica. Y me llegaron muchos mensajes como esto. Buenos días, excelente plática. En una familia que asistió a la plática ya dio fruto. Nos comparte la esposa que el señor llegó a casa a desconectar y derubricar internet y cargadores de celulares. Los adolescentes de Mérida me odian, y esta otra pareja que tiene 3 hijos decidió el día siguiente, no, basta. Después de la cena vamos a jugar juegos de mesa. El primer día, me acaban de llamar, sí, ayer me dijo, ¿sabes qué pasó? El primer día, una tragedia, llorando, gritando. ¡Ah! El día después, ahora dice una semana, se divierten y comen rápido para llegar al momento porque les gusta, se divierten, están juntos. ¿Qué responsabilidad tenemos? Hay otro método muy interesante, bastante antiguo, pero interesante, remonta al VI siglo después de Cristo. Lo inventó un genio de la humanidad. El que después del final del Imperio Romano reconstruyó la civilización occidental. ¿De quién estoy hablando?
No. Aquí hay que estudiar. ¿Dónde nuestras raíces cristianas, cuando se dice que la civilización occidental es cristiana, ¿a qué lo debemos? El final del Imperio Romano fue prácticamente como la sociedad que estamos viendo. Hubo 4 crisis devastadoras. Una crisis moral, política, demográfica. Fracasó todo. ¿Quién fue? ¿Quién? Porque el amor de Dios. ¿Quién fue que recogió los pedazos de esta y reconstruyó la civilización? Que es la civilización occidental. Un hombre que se llama Benito de Nursia, San Benito. San Benito, a través de la experiencia del monarquismo, reconstruyó. Ustedes no se dan cuenta, hay otra conferencia, la vamos a dar. Padre, no se dan cuenta de lo que debemos a la regla de San Benito, un libricito de 80 páginas. Incluso el tiempo de la comida. Sabemos que en la época de San Benito la gente comía una vez, una comida principal desde las 4 a las 7 de la tarde. Luego picaba algo cada uno. El desayuno, el almuerzo y la cena la debemos a San Benito. El término desayuno procede de ayuno, es un término monástico. Y sin hablar de la política, de cómo el proceso de elección, ustedes lo saben, los hospitales, la escuela, todo debemos a la regla de San Benito. Y San Benito, que era un profundo conocedor del corazón humano, más que un psiquiatra y un psicólogo, se dio cuenta que hay actividades que si tú no domines y controles, te pueden crear adicción. ¿Y qué dice en la regla? Cuando tú tienes que hacer estas actividades, tienes que utilizar 2 criterios. Primero, hazlo certis temporibus. En latín significa en determinados momentos sí, en determinados momentos no. Por ejemplo, no cuando estás comiendo, no cuando estás en la cama, no cuando estás en el baño, no cuando estás bajo la ducha. Y certis horis, cioè tiene que darte un tiempo, establecer un tiempo. Esto lo entendí cuando hablé con un amigo mío en Roma, oblato benedictino, se llama Alberto, estábamos en un restaurante y le pregunté, ¿tú utilizas las redes sociales? Y él me contestó, sí, pero solo media hora, 30 minutos. ¿Cómo haces? Y me explicó que hay una aplicación, ¿no? Tú puedes establecer 30 minutos, ¡pum! Puedes cambiar, claro, pero ya hay una segunda decisión y esto te hace entender que el tiempo pasa. Yo la llamo la aplicación de San Benito y funciona. Pero los cristianos tienen un criterio, el criterio de los criterios. Cuando Jesús dice, la verdad los hará libre. Y lo interesante es que en el texto original, el idioma que hablaba Jesús, el arameo, la frase que él dice es esta, sharara nehararkum, y utiliza un verbo, harar, que era un verbo muy difundido en los primeros cristianos, se utilizaba muchísimo, porque significa no simplemente liberar, sino romper las cadenas y liberar a los esclavos. Y lo utilizaban muchísimo porque no se refería solamente al pecado, la cadena del pecado, sino a cualquier tipo de adicción, ¿no? Y utiliza esas 2 palabras, sharar y harar, que parecen similares, y sabemos quién es la libertad, quién es la verdad, el camino y la vida. Te va a liberar de cada cadena. Ahora vamos a terminar. Pregunta, ¿estos individuos son libres?
para contestar a esta pregunta hay que hacer otra pregunta. ¿Qué significa la libertad? La libertad, como explico siempre a los jóvenes, no es hacer lo que te dé la gana, lo que te guste. Porque hacer lo que te dé la gana y que te guste te hace 3 veces esclavo. Esclavo de tus instintos animales, de tus pulsiones, esclavo de la moda o esclavo de la ideología impuesta por el poder. Lo políticamente correcto, la ideología de género, la ideología woke, cancel culture, lo que quieras. Tú eres 3 veces esclavo con la ilusión de ser libre. Fantástico por el poder, fantástico. La verdadera libertad es la capacidad crítica de juicio de la realidad, que te hace entender si el poder te está manipulando o no. Pequeño detalle. Y desde este punto de vista puede ser más libre un hombre cerrado en una celda, en una torre toda la vida, que el muchacho que está pasando ahí. No es ausencia de limitaciones físicas la libertad, otra cosa. Y es interesante porque en Veracruz, en enero, cuando estaba en un congreso, dando una conferencia, me di cuenta que hay la mejor definición de cultura que nunca he encontrado en mi vida. Que no es una pregunta fácil. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es? Increíblemente, la mejor definición de cultura se encuentra en el diccionario de la RAE, la Real Academia Española. La cultura es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y si la libertad es la capacidad de juicio crítico, la cultura te hace libre. Por eso el poder no quiere que leen. Molesta el poder la cultura. ¿Cómo molesta la familia? ¿Por qué hay este ataque impresionante contra la familia? Simple, sencillo. Porque la familia representa el último pequeño, angosto espacio de libertad entre el individuo y el poder. Yo en mi casa hago lo que quiero. El poder quiere eliminar también este pequeño, angosto espacio de libertad para crear un individuo solo, aislado, sin raíces, sin un lugar de pertenencia, sin identidad. Si soy hombre, mujer, confundido, frágil, indefenso y por lo tanto perfectamente manipulable. Vamos a terminar con una cita de el que fue mi maestro de vida. Yo tuve la suerte, el privilegio, la gracia no solo de conocerlo personalmente, sino que fue mi maestro y mi director espiritual y mi profesor también. Lo encontré que tenía 15 años, hace 50 años. Estoy hablando de Monseñor Luigi Giussani, el fundador del movimiento católico de comunión y liberación. Y él nos dijo, mucho antes de Internet, decía esto: los adultos, para juzgar verdaderamente y ser libres, deben vivir en la realidad, que está hecha de encuentros con tantos yo concretos y singulares, y no en un ambiente virtual en el que se puede tocar todo el mundo sin encontrar nunca verdaderamente a nadie. Sí, la red te da la posibilidad de conectarte a 100 millones, millones de personas, pero con el riesgo de no encontrar verdaderamente a nadie. Gracias.